Gerente, pues el tema del día para empezar por esto es esta prelista del profe Néstor Lorenzo al Mundial, que ya vimos, estamos a 27 días del Mundial. ¿Cómo le ha parecido? Aunque es una lista muy larga, ¿no? Claro, 55 jugadores, de ahí un número grande se quedan por fuera porque solo pueden estar 26. Pues hay presencias de jugadores que de pronto sorprenden y algunas ausencias también. Pero en general está el núcleo que ha venido trabajando la selección y que jugó en las eliminatorias, de manera que esperemos que el técnico tenga la sabiduría para elegir a los mejores y que lleguen en el mejor momento posible. Sí, ya cuando queden los 26, pues ya es esperar que Colombia haga un muy buen papel en el Mundial. Gerente Felipe Restrepo, por ahora están ustedes esperando seguramente que termine la Copa. El profe Dudamel, alguna idea, algo nos adelantó del tema, ni 10 ni 15, eso nos da una idea. ¿Cómo está el momento, la junta directiva en este momento analizando? ¿Qué están pensando, esperando después de lo que ha sido la eliminación de la liga, infortunadamente en la última fecha? Sí, seguimos como he venido manifestando muy golpeados por esa situación, pero una cosa es entender que no se cumplió el objetivo y que por supuesto, siendo el Deportivo Cali, es una obligación y que eso produzca dolor, y otra cosa es entonces entregarse pues echarse a la pena, y eso definitivamente no es lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando eh, sin parar, procurando siempre el bienestar del Deportivo Cali. Estamos ahora afrontando la Copa como corresponde. Son partidos que le permitan tener más rodaje al equipo, al técnico, seguir afianzando su idea, seguir identificando las fortalezas y las necesidades, ¿no? Los puntos donde se puede mejorar. La planificación se hace de manera anual, y digamos que la inversión fuerte y la contratación más fuerte se hace a inicio de año, por lo cual a mitad de año lo que se procura siempre es algunos retoques, algunos complementos a una plantilla que ya está armada, pero tanto en términos de presupuesto como en términos deportivos uno hace una aplicación para el año. Después, sobre la marcha hay necesidad de corregir, pues qué más que un reemplazo en la dirección técnica. Entonces, por supuesto, tenemos que tener la flexibilidad para tomar las medidas que nos acerquen lo más posible a ese objetivo de estar clasificados en el segundo semestre y disputando el título. Si usted hace una cronología clara, realmente gerente no esperábamos al Cali eliminado, o sea, y la gente, el hincha menos, ¿no? Porque viene el hincha golpeado, eliminación tras eliminación. Porque cambió todo en el Cali, nuevos accionistas, se cambió la estructura, el organigrama, se mantuvo un técnico que es un técnico importante como el profe Gamero, llegaron jugadores, usted lo acaba de decir, se corrige en la marcha porque infortunadamente no daba más lo del profe Gamero y se trae al profe Dudamel con la intención de que se meta porque había puntos y ya había un antecedente, es un técnico que lo había hecho ya en el año 2021, pero con una nómina distinta. Todo este panorama, ¿cómo lo considera respecto a los objetivos que se había propuesto el Cali en la liga? ¿Verdad? Porque obviamente es un golpe duro para los nuevos inversionistas, para ustedes, para todos quienes están hoy al frente del Deportivo Cali. ¿Cómo lo han asimilado y cómo lo han considerado? Digamos que ahí se mezclan dos perspectivas. Una que es la de saber la situación en que venía la institución y el equipo, una situación francamente ya pues angustiosa, de estar al borde de la liquidación, de estar también al borde del descenso. Entonces se inicia un proceso, y como en todo proceso y con una nueva administración y una nueva figura societaria y demás, pues hay muchas novedades y hay una necesidad de ir avanzando paso a paso, poco a poco. Pero estamos en el Deportivo Cali y los procesos se tienen que acelerar en la medida de lo posible, sin incurrir en irresponsabilidades, ¿no? Tratando de evitar cualquier situación que nos pueda llevar de nuevo a una deuda descontrolada, pero sí entendiendo que tenemos una responsabilidad muy grande, y eso lo asumieron los inversionistas, lo asumió la junta directiva, el entender qué tipo de institución estaban ellos, digamos, entrando a manejar, y nosotros hizo una inversión fuerte, y como
lo he reiterado ya en numerosas ocasiones, no son palabras mías, sino del presidente de la junta directiva de aquel entonces, que llegaban de una vez a competir, que sabían que las cosas tomaban tiempo y que pedían un poco de paciencia para algunos procesos, pero que en lo deportivo querían empezar de una vez clasificando entre los 8 equipos que juegan la siguiente fase y disputando el título. Y pues sí fue un golpe fuerte, como decías, sí el objetivo era clasificar, eh, pero bueno, lo que queda es entonces, como te digo, recomponer, seguir avanzando en esa otra perspectiva que es el entendimiento de que las cosas no cambian de la noche a la mañana, que hay que seguir progresando en todos esos cambios administrativos para que lo deportivo como resultado de ese buen manejo administrativo vaya también dando los mejores resultados. No hay una fórmula de éxito garantizada, pero en la medida en que demos las mejores condiciones posibles al cuerpo técnico y a los jugadores, es mucho más probable que vengan los buenos resultados y que el Cali esté en el sitio que le corresponde, peleando arriba, peleando por títulos y jugando torneos internacionales. Gerente, usted nos recuerda algo que escuchamos en una de las conferencias de prensa de las pocas en las que hablamos con don Rafael Tinoco, expresidente. Él fue muy claro en decirlo de que lo de los 8 eso era intrínseco, eso era una obligación, que había que buscar ser protagonista, y está claro que ese objetivo no se consiguió. ¿Qué pudo pasar teniendo en cuenta que hay varios aspectos? Conformación de la nómina inicial, luego lo de los técnicos, ya partidos muy puntuales en los que el Cali increíblemente dejó ir puntos en casa, e inclusive afuera como con Chico. Pero sumado todo eso, usted que es un hombre de fútbol, ¿qué pudo pasar para que al final no se estuviera en los cuartos de final? Pues hombre, la verdad que hay situaciones que ya van más allá de una explicación, partidos que se pierden o se empatan de manera, pues, digamos, contraria a veces al desarrollo del juego, a veces digamos, a la jerarquía de los equipos que están enfrentándose, pero bueno, de camiseta no se puede ganar, esa jerarquía institucional se tiene que reflejar en la cancha. Eh, Sabemos que el compromiso estuvo ahí, sabemos que el esfuerzo estuvo ahí, digamos que falta de esfuerzo nunca se notó, falta de compromiso de los jugadores ni del cuerpo técnico para nada. El proceso arranca con Alberto Gamero, que es una persona de un recorrido que, que habla por sí mismo, ¿no? Una persona exitosa y de gran capacidad, y los resultados no se dan. Llega Rafael Dudamel y de nuevo una persona de una trayectoria que para el hincha del Cali y para los dirigentes era la idónea también, y seguimos creyendo en el trabajo del profe, por supuesto. Y si bien hubo una mejora estadística, si bien se consiguieron más puntos en los partidos disputados en promedio por Rafael que los disputados por Alberto Gamero, pues nos quedamos cortos, nos faltó un gol, nos faltó un punto, y eso es muy doloroso, hombre. Eh, ¿Qué pudo pasar? En principio se entendió que se tenía un plantel suficiente, un plantel que por nombres y por conformación daba, digamos, que la certeza de que se iba a clasificar, y sin embargo no se dio, se tomó el correctivo con la llegada del nuevo cuerpo técnico y se identificaron, digamos, algunas deficiencias, algunas producto de pronto de la conformación de la nómina, porque pues todos podemos equivocarnos y puede haber habido necesidad de algún jugador aquí o allá, pero también es cierto que los jugadores que había con un rendimiento superior al que algunos tuvieron, pues seguramente no habría hecho falta algún otro jugador. Entonces, colectivamente e individualmente eh, se, nos quedamos cortos en realidad, y eso fue lo que derivó en este resultado muy doloroso, pero que sabemos que podemos revertir con ajustes y siendo autocríticos, entendiendo que desde lo deportivo y desde lo administrativo tenemos que seguir mejorando siempre. Sí, gerente, ahí sí es que en eso de la conformación de la nómina, bueno, hay jugadores que llegaron y no estuvieron a la altura, está claro, lesiones, bajo rendimiento, puede ser. Pero cuando usted dice nos quedamos cortos, por ejemplo, extremos, faltó un extremo para reemplazar a Estupiñán, eso estaba claro, ¿no?
¿En qué otra posición, que son, yo creo, los errores que usted dice que hay que corregir para el segundo semestre, en qué otra posición el Cali se quedó corto, aparte del extremo que es muy, muy evidente? No, pues a ver, uno, si le dicen, bueno, mira, en la delantera están Juan Ignacio Dineno y Titi Rodríguez, pues uno no ve que le haga falta un 9. Y la verdad que el trabajo que ellos pusieron fue muy grande y muy fuerte, y muchos de los goles de Titi vienen producto del buen entendimiento y los buenos movimientos que coordinan entre ellos dos. Digamos que a Titi siempre le fue mejor jugando con Dineno que con cualquier otro acompañante o jugando solo. Eh, pero, pero una cosa es eso y otra cosa es que Dineno hubiera anotado todos los goles que él hubiera querido y que nosotros esperábamos. Entonces, de pronto eso, de haber sido así, pues no estaríamos hablando de que faltó X jugador o faltó este otro jugador. Ah, que como no había de pronto algún extremo, entonces de pronto también por eso tuvieron menos claridad las opciones de gol, pero también hubo opciones de gol. Entonces, eh, digamos puntualmente en cuanto a los delanteros, pues por poner un ejemplo, los resultados finalmente te pueden condicionar ese análisis. Entonces, eh, digamos que también Bebelo Reynoso, un jugador de un gran talento que lastimosamente en algunas fechas por cuestiones de lesiones no pudimos contar con él y su presencia de pronto habría hecho una diferencia, extremos o no extremos. Entonces todos esos factores al final digamos que solo se tiene esa radiografía totalmente clara ya con los resultados, con cómo se dieron las cosas. Pero a priori era un equipo que podía subsanar o podía suplir algunas diferencias en conformación frente a lo que alguna persona podría decir, bueno, esto le falta a este jugador. No, si esos jugadores daban el rendimiento que ellos mismos en primer lugar esperaban y nosotros a nivel de club esperábamos, pues no estaríamos con este análisis y con esta desazón. Sí. Y es más de sazón, gerente, cuando uno ve al Inter de Bogotá enfrentar a Nacional, en la que hubiese sido seguramente la llave del Cali, porque al final Inter fue el que entró octavo, ¿no? Entonces uno dice, pues el Cali había podido estar ahí, seguramente haber hecho un mejor papel que lo que hizo el equipo de Bogotá, pero bueno, son... Sobre todo por cómo se dieron los resultados contra los equipos en las primeras Sí, posiciones y los equipos tradicionales de Colombia, que Deportivo Cali realmente en el mano a mano pues se impuso en la mayoría de los casos. Eh, pero pues esto es lo que, digamos que al final es la consistencia y la regularidad lo que lleva al éxito y eso también hizo falta. No pudimos ratificar en partidos consecutivos una buena actuación o un buen resultado frente a los equipos tradicionales. Luego cuando enfrentábamos a otros equipos, pues el resultado era adverso. Entonces, eso también se revisa desde la parte psicológica, emocional, y son complementos importantes para que los jugadores den el mejor rendimiento posible y seguimos trabajando en eso. 1:27 minutos, estamos con el gerente del Deportivo Cali, Felipe Restrepo, a esta hora, JJ. Giraldo tiene también interrogantes, gerente. J. Una muy buena tarde para usted, gerente, agradeciéndole también de nuevo su espacio con nosotros y su disposición. Y quiero preguntarle por el tema de sentarse con el profesor Rafael Dudamel. Ustedes, tengo entendido que tienen hasta alrededor del 30 de este mes de mayo para poderle presentar esa intención o no a los jugadores que terminan el contrato a final del próximo mes para continuar o no hacerlo. ¿Para cuándo tienen ustedes presupuestado esa reunión con el profesor Rafael Dudamel, sentarse a hacer ese, o que él les pase ese análisis que él debe hacer para mostrarles esa intención de con quién quiere contar y con quién no? Porque pues si se termina esperando hasta final de mes que se termine la copa, pues habría muy poco tiempo. No, bueno, realmente ese análisis no es un análisis como que tiene un plazo definido, sino que es algo que constantemente se está revisando. Nosotros estamos en diálogo permanente con el director técnico, con la gerencia deportiva, con una revisión posición por posición de todo el plantel para entender cuántos jugadores tenemos por posición, cuál es el plazo de vinculación de esos jugadores, qué, digamos, características en términos de experiencia o de juventud tienen esos jugadores
para saber dónde puede venir. Entonces un jugador que se contrata con el objetivo de que sea titular y referente, que haga parte de la columna vertebral, o por el contrario que sea complementario, que sea, digamos, más de soporte, de respaldo. Y eso, como les digo, no es que llega un buen momento, un buen día que dice, bueno, aquí está, este es no, el análisis se está haciendo y se viene haciendo incluso con la liga todavía en juego. Ya se venía revisando siempre el plantel, de manera que nosotros seguimos en ese ejercicio muy juiciosos, porque pues es de lo más importante la conformación del plantel para los resultados que vendrán después. Y en cuanto a los plazos de los contratos, pues formalmente el 30 de junio es el último día de contrato. El 30 de mayo, para cumplir con un requisito legal, se envían las cartas de no prórroga, porque de lo contrario, pues los contratos quedarían renovados en las mismas condiciones, mismo plazo, mismo salario que estaba antes, y siempre tanto el equipo como el jugador pues tienen unas expectativas que deben concertar. No es quedar atados a una renovación, digamos, automática. Entonces, incluso un jugador que reciba una carta de no renovación puede continuar el Deportivo Cali, porque todavía después de esa entrega de esa carta vamos a tener un mes para seguir evaluando, para seguirnos acercando y revisar si las partes queremos esa continuidad y en qué términos. Entonces, un jugador, incluso que reciba la carta, puede que renueve con Deportivo Cali. Eso solo se determinará llegado el 30 de junio, digamos, o sea, es el plazo límite para determinarlo, o incluso un jugador que no renueve en su momento podría regresar. Digamos que se han dado también esas situaciones. Número de refuerzos, reitero, la planificación es anual, por lo cual ahora a mitad de año el número de refuerzos pues será menor, pero también tenemos un número importante de contratos que vencerían, y dependiendo de si esos jugadores continúan o no, pues eso nos liberaría recursos y flujo de caja para tener más posibilidad de vinculaciones. Antes de que prosiga, Jota, respecto a esta respuesta, gerente, igual en el mismo sentido, un jugador que tenga contrato a diciembre, si ustedes evalúan en la Junta Técnica, el Comité Deportivo, que el jugador no hizo mérito y no se le puede dar continuidad, aunque también está la parte económica, pero no tampoco garantiza a un jugador que tenga contrato a diciembre que pueda continuar. Pero en ese caso también, como decías, hay un contrato, hay una parte económica que no se puede desconocer, porque esto no es solo cuestión unilateral del club de decir quiero seguir o no quiero seguir. Los contratos se deben respetar, y cualquier salida anticipada implicaría entonces un costo. Por supuesto, también se puede explorar posibilidades de transferencias temporales o definitivas y demás, pero si se quisiera rescindir un contrato, eso tendría que estudiarse muy bien las condiciones, ver si es posible llegar a un acuerdo. Pues de lo contrario, el Deportivo Cali estaría pagando 6 meses de salario que el jugador tendría derecho a cobrarlo por una terminación anticipada unilateral y sin justa causa. Sí, sí, no, entiendo perfectamente y lo sabemos, pero es que tenemos casos recientes que no era en esta administración. Caso Reina, Javier Reina, gerente, se quedó porque tenía un contrato oneroso, largo, y futbolísticamente, deportivamente no aportó. Entonces, obviamente el tema económico es muy importante, gerente, pero ahí habría que como poner en la balanza realmente, y lo que usted dice, ¿no? Está el tema de la negociación también, de la posición del jugador y de su representante, de qué quieran hacer. Sí, por supuesto, se pone en la balanza todo esto, y si el beneficio se considera y se percibe superior al costo, pues entonces la decisión se tiene que tomar, por supuesto de manera responsable y prudente frente al manejo presupuestal, como decía en un comienzo. Pero sí, ese tipo de situación también es, digamos, seguida detenidamente en ese análisis constante que te comentaba sobre la conformación de plantel junto con el cuerpo técnico, la junta directiva, gerente deportivo y demás integrantes de toda esta comisión de fútbol. Jota. Otra de las preguntas que me gustaría hacerle es respecto a dos casos específicos que conozco, que son cesión al Deportivo Cali, el caso de Yanni Quintero y el caso de Michael Aponzá, y también el caso de Andrés Colorado. ¿Bajo qué términos está el tema para ellos?
con Deportivo Cali, y dentro de ese análisis que se ha hecho, tanto de su parte de la dirigencia como también de la parte del profesor Rafael Dudamel, para la continuidad posible de alguno de ellos, ¿qué nos puede decir, gerente? Lo que te puedo decir es que las fechas previstas son de terminación, son ahorita el 30 de junio contractualmente, pero ya más detalles no podría dar por un tema de confidencialidad y por un tema también precisamente de ese análisis que es privado y que se da al interior y que pues, hay que respetar también a la contraparte, eh, y que pues dependerá de todos esos factores que estábamos comentando, cuál va a ser la decisión de continuidad o no, y en el caso de los jugadores que tienen eh, una opción o que están cedidos desde otro club, pues también habrá que llegar a un acuerdo con ese club, de manera que son muchos factores, pero pues el análisis que estamos haciendo será lo que nos, digamos, oriente en cuanto a buscar una continuidad o no de cada uno de esos casos por separado. Gerente, el profesor Dudamel nos decía en la rueda de prensa del partido después del triunfo ante Bucaramanga el lunes que él pues, finalmente no es solamente quien decide, ¿no? Quién se queda, quién se va. ¿Quiénes integran la comisión de fútbol del Deportivo Cali? Como te decía, está el gerente deportivo, está la junta directiva, está el cuerpo técnico, de manera que es un grupo que tiene personas de fútbol realmente, o sea, persona más del medio del fútbol y que tenga más conocimiento y más experiencia que Mario Alberto Yepes. Realmente pues es difícil pedir para el Deportivo Cali. Tenemos la fortuna y el privilegio de contar con un jugador que fue campeón con Deportivo Cali, que recorrió las ligas más importantes del mundo, que fue capitán de la Selección Colombia, mundialista, y que además tiene un carisma y una llegada y un conocimiento del medio local e internacional que para nosotros es, como te digo, un valor agregado enorme. Entonces sí, digamos que esta es la figura más visible de esa comisión, en la que también está, como te decía, el gerente deportivo y demás integrantes de junta directiva. Ahora, gerente Felipe Restrepo, obviamente la opinión y el pedido del profe, del técnico, pues debe, no sé, entiende uno, debe tener un poco más de, de peso porque las necesidades de él, en este caso, por ejemplo, estaba jugando con una estructura con 3 centrales eh, y se hace después la evaluación, ¿no? Es un trabajo en equipo, entiendo, pero obviamente quien hace el pedido es el profe, de acuerdo a lo que quiera jugar en el segundo semestre. Pues realmente lo más sano en ese caso es que identifiquemos posiciones en las cuales puede haber una necesidad y con base en eso hagamos el análisis conjunto y definamos entonces cuál es el curso de acción, como te decía, sea para buscar si es un jugador de una posición que se considera necesario, un referente que es parte de la columna vertebral, pues habrá un enfoque, mientras que si es complementario porque ya hay alguien en esa posición que es, digamos, el miembro principal de esa columna vertebral, entonces ya será un jugador de otras condiciones. Pero sí, por supuesto, el criterio del técnico es fundamental. Sin embargo, todo esto es consensuado y, como te digo, visto más por posiciones que por nombres para buscar siempre que esas opciones de jugadores sean las que respondan a la necesidad del club y a beneficiar al club de la mejor manera y no a ningún interés particular. Ese es un muy buen tema, gerente, con lo que usted acaba de rematar esta respuesta, ¿no? Que beneficie al club y no a ningún interés particular, que es algo que todos sabemos en el fútbol se presenta y se ha presentado anteriormente en el Cali, ¿no? Con una línea de agentes, de representantes de jugadores. En ese sentido, el Cali maneja varias posibilidades, bueno, porque en el pasado sabemos que se han declinado solamente por una agencia de agentes o por un agente. ¿Cómo se maneja en este caso, en esta nueva administración en Cali en ese sentido? No, yo reitero y enfatizo que el primordial interés es vincular jugadores que sean los que necesita el Deportivo Cali y que el Deportivo Cali debe ser el principal beneficiado.
no personas individuales, no agencias, nada de esto. Entonces, como el principal interés es el del Deportivo Cali, pues entonces es indiferente si un agente u otro es el que representa a un jugador. Nosotros lo que buscamos es que haya una buena oportunidad para el club, que sea razonable en cuanto a costo y que sea acorde con la expectativa y la necesidad en términos de características del jugador, de su experiencia, de su desempeño, de su rendimiento. Entonces eso sí quiero dejar claro que no hay una agencia en particular que sea la exclusiva para vincular a jugadores a Deportivo Cali. También es cierto que hay agencias y representantes de jugadores que tienen una reputación y que tienen, digamos que ya un recorrido que permiten tener un poco más de confianza, ¿no? Porque en esto hay que ser muy cuidadoso, pero nunca vamos a dejar de explorar una oportunidad porque lo represente X o Y agente. Como tiene que ser. Jorge David Castaño también tiene preguntas para ustedes, Jorge. Con el saludo, gerente Felipe Restrepo. Yo quería preguntarle por hace un mes cuando se toma la decisión de que Rafael Tinoco no sea más el presidente del Club Deportivo Cali y que se toma la decisión de que Joaquín Lozada sea su reemplazo. Esta decisión de que Rafael Tinoco no sea más presidente, ¿ya estaba tomada antes de que iniciara todo su proceso con Deportivo Cali o es una decisión que se tomó sobre la marcha por X o Y razón? ¿Qué nos puede contar acerca de este tema? Digamos que Rafael, cuando asume la presidencia de la Junta Directiva, claro, sabía que era, digamos que la persona idónea para un momento de choque, de transición, de cambios radicales en la administración, en esquema societario, en forma de trabajar. Y en ese momento, por toda su experiencia y por todo su recorrido, Rafael era la persona idónea. Rafael, sin embargo, por el hecho de residir en el exterior, tuvo que hacer un esfuerzo muy grande de venir constantemente a Cali, de estar viajando muy seguido y por ende se sabía que eso tenía un límite, tenía un plazo. Eso estaba contemplado, eso estaba previsto. De hecho, Rafael continúa en la Junta Directiva y Joaquín Lozada, quien ya era miembro de la Junta Directiva, lo reemplaza en la presidencia. Solo que por cuestiones personales se anticipó un poco. Digamos que el hito importante en ese caso era la asamblea que se llevó a cabo, pero por supuesto, digamos que habría sido un poquito más orgánico o habría sido más conducente que la transición se diera ahora entre torneos, pero por cuestiones personales se precipitó un par de semanas, pero era una decisión que ya desde el inicio se sabía que se iba a dar, algo consensuado entre la propia Junta Directiva y que no fue una sorpresa de ninguna manera, simplemente se anticipó algunos días por cuestiones personales. Gerente Felipe Restrepo, hablando ya del partido de mañana, aquí lo hemos dicho, es una posición nuestra, ¿no? Pues es muy lamentable que mañana no podamos tener hinchas del Cali ni de Boca en el Pascual. Realmente es un mensaje triste que se está enviando, ¿no? Porque aparecieron algunas amenazas y demás. El estadio, pues, todos sabemos, es de la Universidad del Valle, lo administra la alcaldía a través de la secretaría, pero una pena jugar a puerta cerrada mañana. ¿Ustedes notificaron qué argumento les dieron para que ese partido se adelantara para mañana y a puerta cerrada? Pues hombre, lo primero es que no somos el club que oficia como local para este partido, de manera que no está en nuestras manos algunas de las decisiones y algunos de los factores. La Comisión Local de Seguridad del Fútbol, en coordinación con las autoridades, evaluó toda la situación y determinó que así como en muchos partidos en Cali no hay ingresos de hinchadas del equipo visitante, pues este fuera un caso más. Digamos que, por supuesto, el Deportivo Cali en su ciudad, aquí en Cali no podría entenderse como visitante, pero formalmente, en términos de que hay un equipo local y un equipo visitante en todo partido, pues sí
se siguió aplicando esa premisa de que no iba a haber acceso a la hinchada del equipo visitante. De hecho, no va a haber acceso a ningún hincha porque se va a jugar a puerta cerrada. Y pues hombre, más allá de que uno le gustaría ver a la hinchada acompañando, como sabe que esta hinchada siempre acompaña, por supuesto, teníamos un partido, el primer partido de Copa, que tras el dolor de la eliminación era comprensible que hubiera una asistencia menor, y de todas maneras estamos muy agradecidos con las personas que asistieron a esa primera fecha. Pues habría sido bueno contar con el apoyo de nuestra gente. Sin embargo, como les digo, ante consideraciones de seguridad y de preservación de la vida que hacen las autoridades, pues nosotros tenemos que acatarlas simplemente. Eso siempre debe ser la prioridad, aunque hicimos los esfuerzos y nos habría encantado contar con el acompañamiento de nuestra hinchada. Sí, no, yo entiendo la posición del Cali, pero más eso desde nuestro punto de vista aquí de periodista y que hemos vivido en esta ciudad, en la parte deportiva muchos años, a mí me parece un muy mal precedente, gerente, porque, pues primero, pues uno entiende que cuando América es el local, sí, no hay entrada de visitante y lo entendemos, eso ya se intentó hacer y fue un fracaso. Recuerdo ese clásico de Copa que dirigió el señor Ararat y de ahí ya se cerró toda posibilidad. Pero pues el local es Boca. Y entonces, gerente, me parece un mal precedente, se lo digo porque luego en algún momento si el Cali precisa del Pascual, ya hay un antecedente aquí, yo sé que ponen el tema del visitante, pero más allá de esto, usted sabe, gerente, que hay algo más. Eso me parece a mí realmente muy triste, pues que esas presiones al final logran el objetivo. Mira, yo quiero creer que no es así. Yo quiero creer que hay un contexto específico, una coyuntura, que es lo que ocurrió en Medellín, y cómo las autoridades, con razón, están tratando de ser muy cuidadosas y extremar las precauciones. Entonces, creería que es más por ese lado. Eh, Realmente todos los clubes en Colombia están obligados a registrar un estadio principal y un estadio, eh, digamos, suplente o provisional en caso de que no puedan jugar como locales en ese estadio designado como principal. Y esa segunda opción, esa segunda casa del Deportivo Cali, es el Pascual Guerrero. De manera que si por cualquier motivo, por obras, por mantenimiento o por cualquier circunstancia no se pudiera jugar en el Estadio Deportivo Cali, pues Deportivo Cali tiene la opción de jugar en el Pascual Guerrero. Entonces, por eso te digo, no creo que esto sea un precedente necesariamente, sino producto de una coyuntura que sí, querríamos que no se diera, pero que tenemos que acatar las disposiciones de las autoridades, que tienen una responsabilidad muy grande entre manos. Sí. Bueno, y también reconocer que hay una realidad, usted lo ha dicho en las tres, bueno, no solo en las tres ciudades, Bogotá, Medellín, en Cartagena se ha presentado también mucho lío cuando juega Junior allá. En fin, es una realidad que necesita una solución de tipo ya de escalarla, pero aquí realmente no se ha podido, no se ha podido. A propósito del tema, gerente, en Palma Seca, pues nosotros vimos todo ese proceso de identificación, lo de la huella y todo el tema del reconocimiento facial. Eso funciona. Ustedes tienen una base de datos de quienes asisten al estadio en caso de cualquier situación que se ha presentado. Se ha presentado el año pasado, se presentaron situaciones difíciles en el estadio. Nosotros por lo pronto tenemos el sistema de identificación con base en los números de cédula, el apoyo en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil a través de nuestra tiquetera. No se ha implementado un sistema de reconocimiento facial. Por lo pronto tenemos, eso sí, las cámaras con monitoreo y vigilancia para individualización e identificación. El puesto de mando unificado, las autoridades que lo conforman están permanentemente haciendo la revisión de todo lo que ocurre en el estadio, y ese es el sistema de seguridad que tenemos. Sabemos que lastimosamente se producen a veces incidentes, trabajamos siempre para minimizarlos, pero también siendo conscientes de que a veces resulta imposible y escapa a nuestro control algún acto lamentable, pero siempre trabajando en procura de que se reduzcan y minimicen, y en la medida de lo posible vamos a continuar siempre
eh, invirtiendo en mejorar la tecnología y las medidas de control y de seguridad. A propósito, gerente, en el último clásico se presentó una situación con el bus de América, ¿no? Del visitante. ¿Ustedes qué medidas pudieron tomar? Entendemos que a veces sale pues del control, es que controlar a más de 20.000 es difícil, pero ¿qué conocimiento tuvieron del asunto? ¿Qué reporte les dieron? Pues hombre, eso es un tema que ya se discutió ampliamente, incluso a nivel de la del Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR. Las autoridades incluso también estuvieron involucradas y siempre quiero resaltar y quiero enfatizar que lo primero es que lamentamos y condenamos cualquier acto de violencia. Eso no lo deseamos para nuestro rival, ni mucho menos para nosotros, porque es que esto es así. Lo que le pase a un equipo hay que pensar que le Sí. puede pasar al propio. Hay que pensar siempre en el bienestar de todos, porque al final todos somos los que protagonizamos y organizamos el espectáculo. Entonces, debo procurar que el rival sea tratado como me gustaría a mí que me traten cuando yo sea visitante. Entonces, siempre procuramos evitar, concientizar sobre los riesgos que hay y tratar de minimizarlos. Ahora, tenemos, por supuesto, unos límites, definido un perímetro de seguridad, un acompañamiento por parte de las autoridades y digamos que dentro del perímetro de seguridad del Deportivo Cali, pues estos incidentes del bus no se produjeron ya por fuera. Hay una serie de factores que uno tiene que revisar y analizar, siempre procurando que esto no se repita, pero pues sí también entendiendo que el Deportivo Cali llega hasta donde puede, incluso trata de hacer un poco más, pero no puede tampoco garantizar la seguridad de los rivales en la vía pública. Las autoridades están trabajando fuerte en ese sentido y les agradecemos su compromiso y esperamos que el comportamiento de la hinchada sea el mejor posible para no lamentar ningún insuceso, porque la violencia lastimosamente suele derivar en un comportamiento de escalada que cada vez lo hace peor. Entonces ojalá luego no tengamos que lamentar un suceso más grave. Gerente, y para que vayamos ya cerrando, hay un tema también y es, usted lo mencionó hace un momento, la asistencia al estadio del Deportivo Cali por parte de su hinchada, pues el acompañamiento, quizá por el tema de la eliminación, está pues muy tocada precisamente dentro de la ilusión, la misma hinchada del Deportivo Cali. Y mi pregunta es ustedes, ¿a qué se pueden comprometer para reconquistar a la hinchada del Deportivo Cali de cara a ese segundo semestre? Porque pues no es una locura y todos lo reconocemos. La hinchada del Deportivo Cali es una de las mejores de Colombia y su apoyo incondicional es muy importante para el club. Sí, sin duda, la hinchada nos ha dado un apoyo en los peores momentos que realmente yo como hincha del Cali me siento orgulloso. Eh, hubo épocas en que se cuestionaba si el Deportivo Cali tenía o no tenía una buena hinchada y creo que ya nadie ni plantea eso se disipó por completo. Entonces hay un agradecimiento enorme para nuestros hinchas que hacen un esfuerzo grandísimo para poder acompañar al club de local y de visitante. De manera que más allá de lo que yo pueda decir o prometer, lo que va a hacer que la gente sienta de nuevo esa confianza en el equipo es lo que pasa en la cancha. Entonces, lo único que yo puedo prometer ahora es el trabajo que estamos haciendo para que eso que vean en la cancha sea algo que los haga sentir orgullosos y con ganas de estar ahí presentes y llenar el estadio como siempre lo hace. Totalmente, gerente. En la cancha es en donde se revierte toda esta situación. Finalmente, el profesor Dudamel tiene contrato indefinido. ¿Sigue para el segundo semestre o se reúnen con él, hablan acerca de algún tipo de continuidad o por ahora está totalmente seguro como técnico? Está completamente definida su continuidad para el torneo del segundo semestre. No hay ningún cuestionamiento al respecto. Esperamos que este sea el torneo en que logre consolidar una idea de juego y un desarrollo
acorde con el gusto del hincha, pero sobre todo que los resultados nos acompañen y lleguemos clasificados, ojalá con antelación, a las últimas jornadas y disputemos el título de fin de año. Que ojalá así sea, que realmente ahora sí que el segundo semestre sea el que todos los hinchas quieren para estar a la altura de la hinchada, de la historia del Deportivo Cali. Créame que es muy lamentable estar hoy viendo esto así, no tener a los equipos de la ciudad protagonistas, porque pues es lo que nos gusta, lo que nos gusta. Y de los otros temas, gerente, también muchas gracias por enviar ese mensaje que usted dice, es muy cierto. Estos temas de violencia, desde todo punto de vista, desde todos los que somos protagonistas de esto, hay una ley del fútbol en donde todos tenemos unos deberes, unas obligaciones dentro de un estadio. Creo que muchos, inclusive colegas, no la conocen. Y ahora también con tanto influencer, tanto tema que se habla en redes, lo que hacen es incendiar todo y acá hay una responsabilidad de todos, porque usted bien lo ha dicho, esto escala y entonces ya luego viene entonces la revancha y otro tema. Creo que eso hay que ser muy responsable desde todo punto de vista para quienes vamos a un estadio o quienes de algún modo tenemos una influencia como medio de comunicación. Que sea lo mejor, gerente, y ojalá pues mañana también se den las cosas y en esta copa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un saludo especial. Felipe Restrepo, gerente del Deportivo Cali, aquí hablando de varios temas. Hay que esperar entonces, Jorge. Nos dice el gerente, no hay un tiempo como específico, un límite para ver cuándo se van a reunir con el técnico. Obviamente va a ser ahora antes del segundo semestre y ahí seguramente ya tendremos algo más oficial, ¿no?